Buenas tardes, hermanos. Continuando de pie, por favor, vuelvan a abrir su Biblia en Hebreos 9, versículos 26 al 28. Hebreos 9, versículos 26 al 28. Lo voy a leer yo, ustedes me siguen con su vista. Dice la palabra de Dios: de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Vamos a orar. Padre, te agradecemos por tenernos aquí como tu iglesia para alabarte, Señor, y te pedimos por este tiempo, Señor, donde se va a exponer tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que tú nos hables y nos guíes. Espíritu Santo, te pido que me ayudes al exponer, Señor, a los hermanos también al escuchar, que me des claridad y que nos des entendimiento para que podamos entender aún más la gloriosa obra de salvación de nuestro Señor Jesucristo, quien es el mediador de un nuevo mejor pacto y cuyo sacrificio es perfecto. Ayúdanos a comprender mejor esta gran verdad en esta tarde. Amén. Pueden tomar sus lugares. Bien, hermanos, desde la entrada del pecado en la raza humana, como consecuencia de la desobediencia de Adán y Eva, el hombre ha permanecido en enemistad con Dios. Su corazón manchado y sucio no le permite comunicarse con el Dios majestuoso, debido a que la santidad del soberano Creador no resiste el pecado en su presencia. Desde ese día, todos estamos bajo la ira de Dios. Aunque a través de los sacrificios de animales, Dios concedió al hombre la oportunidad de encontrar un camino para recuperar, en cierto grado, la comunicación con Él, pues la sangre de esos animales, de esos sacrificios, se concedía solamente limpieza temporal. No obstante, el derramamiento mismo de la sangre no bastaba, pues si el adorador no tenía fe en Dios, entonces su sacrificio era una abominación. Esta fe evidenciaba, como dice Santiago, en obras de justicia y sometimiento a la ley santa del Señor. Desde el inicio de los tiempos, los hombres que gozaron de cierta comunión con Dios dependieron siempre de la fe. Pero la bendición de esta fe, de estos hombres, se derivaba de un futuro sacrificio que efectuaría la segunda persona de la Trinidad en su estado de encarnación. Entonces, todos los santos disfrutaron de reconciliación verdadera con el Creador y aprendieron que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Por eso cada año esperaban ellos con ansias la llegada del día de la expiación. Pero el Señor había anunciado que llegaría el día en el cual establecería un nuevo y mejor pacto con su pueblo, en el cual quitaría el problema perpetuo por el cual cada año era necesario repetir los sacrificios. De manera que a través de una sola muerte, de una sola víctima, se obtuviera una sola vez para siempre la limpieza de los pecados de los adoradores. Ese momento central de la historia de la redención llegó cuando nuestro Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, se ofreció a sí mismo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, en estos 3 versículos que estudiaremos esta tarde, el autor nos muestra que habiéndose quitado el pecado del mundo, entonces ahora solo esperamos que Él regrese nuevamente para consumar o completar la salvación iniciada con su obra en la cruz. Y la predicación de esta tarde se titula La perfección del sacrificio. Y recordemos que el tema principal es Jesús, el mediador de un nuevo pacto, que lo estamos viendo desde Hebreos 8 y concluiremos hasta Hebreos 10, 18.
Y en este capítulo 9 estamos estudiando la superioridad del sacrificio de Cristo. Entonces, comenzando con el versículo 26, la parte B dice: pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Vimos la última vez que estudiamos esta carta, al inicio del versículo 26, que nuestro autor dijo que si el sacrificio ofrecido por Jesús hubiese sido de la misma categoría de los que se ofrecieron en el antiguo pacto, entonces Él tendría que haber sido sacrificado año tras año desde el momento en el cual los hombres pecaron y fueron salvos por gracia. Es decir, desde Adán, y también tendría que ser sacrificado luego de su muerte en la cruz, año tras año, para garantizar nuestra salvación, hasta el último día en el cual muere algún pecador salvado por gracia en esta tierra. Pero aunque es cierto que todos los hombres que han sido salvos desde Adán hasta el último hombre que morará en el actual estado de las cosas, todos lo han sido solo por gracia y como consecuencia del sacrificio perfecto de Cristo, no obstante, no es verdad que Jesús deba ser sacrificado constantemente. El autor de la carta ha afirmado enfáticamente que el sacrificio expiatorio de Jesús bastó con que se hiciera una sola vez para siempre, garantizando así la salvación de su pueblo. Y por eso es que las iglesias bíblicas no efectuamos sacrificios crueles o no crueles de Cristo, porque la sola idea de comer el cuerpo de alguien es inconcebible, ¿sí? Ni aún representado en un pan, en una galleta, una oblea, y mucho menos eso va a quitar el pecado. Celebramos la Santa Cena no como un sacrificio literal repetido constantemente, sino como un recordatorio de su única muerte, a través de la cual se obtuvo eterna redención para los que creen en Él. Dice Lucas 22, versículo 19, y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Y cuando se efectuó el sacrificio perfecto a través del cual Dios quitó el pecado del mundo, ¿cuándo se efectuó ese sacrificio perfecto? ¿Fue en la consumación de los tiempos o en la consumación de los siglos? Y esta declaración no significa que Cristo se presentó al final de los tiempos, como traducen algunas versiones católicas, sino en el momento histórico en el cual convergen todas las cosas. Es decir, después de que el viejo pacto había demostrado en forma concluyente el fracaso y la impotencia del hombre. Ahora, la primera venida de Cristo inauguró lo que en las Sagradas Escrituras se denomina el último tiempo, el cual cederá su lugar al siglo venidero o el siglo eterno. Con su muerte en la cruz, entró en escena el final de los tiempos. El apóstol Pedro afirma que los creyentes fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Dice 1 Pedro 1, 18 al 20, que leímos también: la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. En Hebreos 1, versículo 2, el autor también dijo que Dios nos ha hablado por el Hijo, el cual se encarnó, y esto se dio en los postreros tiempos. Entonces Jesús inaugura la etapa final de la historia humana, la cual dará paso al siglo venidero y eterno. Como dice F.F. Bruce, no es que Cristo vino en el cumplimiento del tiempo, sino que su venida hizo que ese tiempo fuera el del cumplimiento. O como dice Kistemaker, la expresión aparentemente indica el impacto total del advenimiento de Cristo y el efecto de su obra expiatoria. Y a causa de su triunfo sobre el pecado, vivimos en los últimos tiempos. Entonces, el autor de la carta dice que Jesús se sacrificó a sí mismo
con el fin de quitar de en medio el pecado. A través de su muerte sustitutiva, Él paga la deuda por el pecado, deuda que estaba en una cuenta contra nosotros, los creyentes. El pecado había levantado contra nosotros un acta de maldiciones o un documento legal en nuestra contra. Esto es como un certificado de endeudamiento, pero ahora a través de la muerte de Cristo, esa acta es quitada. El apóstol Pablo dice en Colosenses 2, 3 y 14, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Entonces vemos que Él pagó nuestra deuda y ahora en ella se encuentra un sello eterno que dice pagado. Entonces esa deuda se pagó en la cruz. La ley había decretado, la paga del pecado es muerte. Y ahora el Hijo de Dios había dado su vida pagando el precio que Dios estableció en su santa ley. Y es importante resaltar que el autor de la carta nos dice que Cristo apareció Él no dice que apareció para quitar los pecados, sino el pecado en singular. Juan 1:29 dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. No meramente dice los pecados en singular, no en plural. Dice, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí, hermanos, es el momento oportuno para aclarar un asunto doctrinal erróneo que se presenta en algunas personas que se hacen llamar carismáticas, que no representan el verdadero movimiento carismático. Algunos mercaderes de la fe e impulsores de la teología de la superfe afirman que la muerte de Cristo en la cruz no bastó para expiar nuestros pecados, sino que ellos dicen fue necesario su descenso al infierno, sufriendo en los 3 días que estuvo muerto, que Él sufrió los terrores del fuego, el gusano, a Satanás y los demonios. Dicen ellos que cuando Jesús bajó a los infiernos para sufrir la condenación, logró alcanzar la victoria sobre el pecado para su pueblo. Pero aunque esto suena interesante, las Escrituras no apoyan semejante interpretación. La muerte de Jesús en la cruz fue la que pagó la deuda, la que expió nuestros pecados, la que garantiza la salvación de su pueblo. La Biblia no enseña que Jesús bajó a los infiernos. Antes vemos por el contrario, cuando el ladrón en la cruz fijó sus ojos y confianza en el Salvador, Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, cuando Jesús iba a entregar su espíritu, lo entregó al Padre, no a Satanás. Entonces, que la obra de completa redención se hizo en la cruz, queda demostrado con la palabra tetelestai, que significa que la deuda ha sido pagada por completo. Esto es, que ninguna deuda quedó pendiente de pago en este mundo ni en el venidero para los suyos. Y continúa diciendo nuestro pasaje en el versículo 27. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. En la carta de Hebreos, si hemos puesto atención, encontramos repetidamente la declaración una vez. Vimos en el capítulo 6, versículos 4 del 6, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. En el 9:7 vimos, pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre. En estos versículos vemos que se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. El 27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y el 28 dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. El capítulo 10, versículo 2 dice,
Pues los que tributan ese culto limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. El 12:26 dice, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Entonces vemos el interés del autor, que es demostrar que el sacrificio de Cristo solo necesitaba ejecutarse una vez, y con esa única vez sería suficiente para obtener la redención eterna de su pueblo. Y aquí vemos otro contraste entre el culto judaico y la fe cristiana. Nuestra salvación no depende anualmente de sacrificios, sino que es segura en el único sacrificio efectuado por Jesucristo. No se requieren más sacrificios porque este fue suficiente para el mal que Él quería curar, es decir, el pecado. Jesús solucionó este problema de una vez para siempre. Y que era necesario hacerlo una vez, queda demostrado en el hecho que Dios requería la muerte del pecador una sola vez. Y hermanos, tenemos que tener presente que todos nosotros tenemos que morir. Eso es un designio divino. Un designio que todos tenemos que cumplir es la muerte. Y vemos que el autor lo pone allí junto, que después que venga la muerte, viene el juicio divino, que también es un designio de Dios. Entonces, desde la caída de Adán, todos los hombres, salvo contadas excepciones, mueren una sola vez, y esto es lo común. El hombre muere una sola vez y luego le espera el juicio. Vemos en la Escritura que solamente contados hombres experimentaron la resurrección y volvieron a morir una segunda vez, pero esto no es lo común. Entonces, siendo que todo pecador debía morir una sola vez, entonces Cristo, el Dios hombre que sufre la muerte sustitutiva por el pecador, también debía morir una sola vez y no varias veces. Su muerte tuvo el poder de abarcar la muerte de todos los hombres por los cuales Él debía morir. Una sola muerte por todas las muertes. Ahora, ninguna persona puede decidir por sí mismo escapar de los lazos de la muerte. Ella ha sido como un amo cruel del cual nadie se ha librado, salvo aquellos a los cuales el Señor quiso levantar de esta tierra sin sufrirla, como fue el caso de Enoc. Dice Hebreos 11:5, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. O también vemos el caso de Elías, el cual fue llevado al cielo en un torbellino. Pero el resto de los hombres y mujeres no ha habido ni habrá escapatoria. Todos han debido cruzar el valle de la sombra y de la muerte. Y este es un destino que no se puede eludir. Un día todos tendremos este misterioso encuentro. Tan terrible ha sido la muerte en el género humano que se le relaciona con la oscuridad, con un valle sombrío o lúgubre. Dice Job 10, 20 y 22, ¿no son pocos mis días? Cesa, pues, y déjame, para que me consuele un poco, antes que vaya, para no volver a la tierra de tinieblas y de sombra de muerte, tierra de oscuridad, lóbrega, como sombra de muerte y sin orden, y cuya luz es como densas tinieblas. Pero los hombres no solo mueren una sola vez, sino que luego deben enfrentar el juicio. Ahora, hermanos, entonces, además de que todos tendremos que morir, ustedes saben que todos tendremos que afrontar el juicio de Dios. Hay personas que dicen, ¿cómo? Yo pensé que estaba exento del juicio. Pero no, dice todos, ¿verdad? Dice la palabra, de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Hay algunos que se imaginan que Dios da segundas oportunidades a las personas para que vayan a Cristo después de morir. Sin embargo, el versículo 27 es muy claro, que está establecido para los hombres que deben morir y después el juicio. Entonces, hermanos, todos, luego de pasar el valle de la muerte, en algún momento compareceremos ante el tribunal de Dios para rendir cuentas por nuestros actos. Dice Eclesiastés 12:14, porque Dios traerá toda obra a juicio,
juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Ahora, ¿quién se va a presentar en ese juicio y va a argumentar su inocencia? ¿Quién se atreverá? Nadie se justificará delante de Dios. Dice Salmo 133, Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, quedaría de pie? Y la respuesta es, ninguno. Ahora, Jesucristo también, como Dios hombre, tenía que morir como todos los hombres, pero Jesús, luego de su muerte, Él no obtuvo juicio, porque Él es justo y sin pecado, pero lo que Él sí obtuvo fue salvación para con los suyos. Él no había cometido pecado alguno, por lo tanto, siendo Dios hombre, su muerte obtuvo salvación eterna para los que creen verdaderamente en Él. Cuando el autor dice en el versículo 28 que Jesús llevó los pecados de muchos, indica que cuando Él fue levantado en la cruz, llevó juntamente consigo nuestros pecados. La expresión muchos es puesta en contraste con aquel uno que fue sacrificado. Uno murió por muchos, como dice Pablo, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y es probable que esta expresión, llevó los pecados de muchos, sea tomada por el autor de lo que dijo Isaías en Isaías 53:12. Y con los fuertes repartirás despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Entonces, nuestro Salvador acarrió todas las consecuencias del juicio de Dios de sus elegidos. Él tomó sobre sus hombros por imputación nuestros pecados. Así que Él soportó y sufrió el juicio de Dios sobre Él. Pero el juicio ocurrió por nuestros pecados, no por los suyos, porque Jesús no tenía ningún pecado. Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Y un poco más clara la NBI dice, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en Él recibiéramos la justicia de Dios. Entonces, hermanos, nosotros también iremos a juicio, ya que luego de la muerte, siendo que somos culpables del pecado, entonces nos espera juicio. Pero nosotros tenemos un sustituto, y Él recibió el juicio, y Dios lo trató como debería tratarnos a nosotros. Y hablando en términos legales, no es lo mismo absolución que exoneración. Absolver es dejar a una persona libre de cargos o de una deuda porque no se prueba su culpabilidad. Exonerar es librar a alguien del pago de una deuda probada. Y hay otra figura jurídica, que es la subrogación, que es cuando una persona que no debe en sí asume voluntariamente de manera sustitutiva la posición deudora de otro que sí debe. Entonces nosotros somos exonerados del pago de una deuda impagable y acreditada, que es pagada de manera subrogatoria por nuestro Salvador, a quien le es imputada nuestra deuda. Entonces, hermanos, en la cruz vemos el amor de Dios y la ira de Dios en sus elegidos. Dice el pastor Paul Washer, Dios se revela como el Dios que perdona todo tipo de pecados sin excepción, y a la vez como el Dios que va a condenar y castigar todo tipo y género de pecados sin excepción. Dios perdona todos los pecados y Dios castiga todos los pecados. Parece imposible y es imposible hasta que entra la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Dios va a castigar cada pecado que ha sido cometido desde la caída de Adán. No debes pensar que Dios no va a castigar tu pecado. Dios va a castigar todo pecado desde Adán. Para los que creen en la obra redentora de Cristo, los que creen en la vida, muerte y resurrección de Cristo, Dios ha castigado cada uno de sus pecados en el Calvario
cuando derramó su ira sobre su Hijo. Dios ha castigado tu pecado, pero lo ha hecho en Cristo. Los que rechazan al Hijo, Dios castigará su pecado por toda la eternidad en el infierno. Dios en su justicia nos condena y en su amor, la segunda persona de la Trinidad llega a ser hombre y camina entre nosotros como el hombre perfecto. Y en la cruz toma nuestro lugar y absorbe el castigo y muere bajo la ira de Dios a favor de nosotros. Entonces, hermanos, sí, vamos a ir a juicio y el Padre nos mirará y nos dirá: inocentes en Cristo Jesús. Bendita sea la muerte de nuestro Salvador. Solo Él podía obtener salvación a través de su muerte. Ningún ser humano podía obtener semejante bien, ni para Él ni para los demás. Los que creen en Él se regocijan que sus pecados han sido cubiertos para siempre. Pero los que no creen en Él se avergonzarán en el día del juicio, porque sus pecados serán expuestos ante todos y para siempre. Y la parte final del versículo 28 dice: y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Entonces, no solo los hombres mueren una sola vez y después de esto van a enfrentar el juicio ante el Creador eterno, sino que Jesús volverá una vez más. Esta segunda venida ya no tendrá relación alguna con la expiación del pecado, sino que vendrá para salvar a los que le esperan. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan, dice el versículo. Y para entender este y otros pasajes en los cuales se habla de la salvación como algo aún no consumado, completo, es necesario que tengamos en cuenta tres aspectos fundamentales de la salvación. La salvación nos libra de la culpa del pecado, que es la justificación. La salvación nos libra del poder del pecado, que es la santificación. Y la salvación nos libra de la presencia del pecado, que es la glorificación. Por lo tanto, nuestra salvación será consumada de manera definitiva cuando seamos libres de la presencia del pecado en la glorificación. Entonces aún hay un elemento de la salvación que esperamos con ansias, pero esto no significa que en este momento no seamos salvos. Lo somos de manera segura, pues en la conversión, cuando el Señor nos da el don de la fe y acudimos con corazones arrepentidos a Cristo, Él nos da el perdón completo de nuestros pecados. La culpa es quitada y nuestra comunión con el Padre asegurada para siempre. Que Jesús regresará para introducir a su pueblo al estado eterno de perfección y gozo es claro en la palabra. Jesús mismo prometió regresar para los suyos. Dice Juan 14:3, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Mateo 16:27 dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Mateo 24:44 dice, por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Dice Marcos 13:26. Y Hechos 1:11 dice, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto subir al cielo. Así como el sumo sacerdote, luego de entrar al lugar santísimo con la sangre del animal sacrificado, era esperado con expectación por los adoradores para que saliera y diera la buena nueva de que Dios se había agradado en el sacrificio y la mediación, de la misma manera los cristianos esperamos a nuestro sumo sacerdote, quien vendrá desde el santuario celestial para decirnos que el momento de la glorificación ha llegado y ahora viviremos para siempre con el Señor en sus mansiones de luz y gloria. Jesús aparecerá por segunda vez, pero esta vez sin relación con el pecado, es decir, siendo que el pecado fue quitado con su primera venida, entonces en la segunda y final no tendrá nada que hacer con el pecado.
Los cristianos no solo esperan el día de su regreso, sino que lo hacen con expectación, con ansias. Anhelamos su pronto regreso. Nuestra oración constante debe ser: amén, ven, Señor Jesús. Pero los impíos, los que no confían en Jesús para su salvación, tienen la expectación del juicio, pues ellos, cuando venga Cristo, no entrarán a una era sin fin de gozo y paz, sino que les espera los más terribles tormentos a los que serán condenados por toda la eternidad. Como aplicaciones, nosotros hemos vivido con una poderosa ley que siempre actúa en contra de nosotros, pues esta ley nos impone una pesada carga. Ella es santa y buena, pero exige santidad completa de parte de nosotros. Ella impone la muerte a los que la desobedecen en un solo punto, pues la santidad del que la dio no soporta un solo pecado en su presencia. Nuestro destino era la condenación eterna, a causa de que a diario desobedecemos esa ley perfecta. Pero en el cumplimiento del tiempo apareció el Hijo de Dios para dar solución a ese problema tan serio. Y Él, no habiendo pecado nunca, por nosotros se hizo pecado, de manera que así pudiera quitar el pecado de nosotros. Por medio de su muerte en la cruz, ha quitado la culpa del pecado. Ahora, si hemos creído en Él, tenemos una conciencia limpia y ya no esperamos la condenación por nuestro pecado. Alabemos hoy con gozo al Señor, pues ya no andamos con esta pesada carga. Ahora somos libres para adorar con todo nuestro corazón a Dios. Ya nadie impide que accedamos a su trono de gloria y le adoremos con sinceridad. Pero aún nuestra salvación no se ha manifestado por completo. Aún esperamos ese día glorioso cuando aparezca nuevamente el Rey de Reyes y nos libre para siempre de la presencia del pecado. Mientras tanto, siempre diremos como el apóstol Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pues anhelamos vivir en pureza total para con aquel que nos reconcilió con el Padre. Y encontramos que todavía el pecado tiene presencia en nosotros, ese horrendo pecado que causó la muerte de nuestro Redentor en esa vergonzosa cruz. Ya entendemos por qué Juan y la iglesia dicen en Apocalipsis: amén, sí, ven, Señor Jesús. Que esta sea nuestra oración constante: ven, Señor Jesús. Quiero vivir libre de la presencia del pecado. Quiero vivir para siempre en pureza, agradándote a ti sin cesar. Vamos a orar. Gracias, Señor Jesucristo, porque te ofreciste a ti mismo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y tu muerte en la cruz fue la que pagó nuestra deuda. Y ese sacrificio efectuado una sola vez es el que garantiza la salvación de tu pueblo, y ninguna deuda quedó pendiente para los tuyos. Bendito seas, Señor, porque acarreaste todas las consecuencias del juicio justo de Dios sobre sus elegidos y tomaste sobre tus hombros por imputación nuestros pecados. Y aunque sabemos que tendremos que morir y comparecer ante el tribunal del Padre, sabemos que Él nos mirará y nos declarará inocentes en ti, Señor Jesucristo. Señor Jesús, anhelamos con expectación tu segunda venida, esperando el momento de la glorificación final. Pero mientras llega ese momento, te rogamos, Espíritu Santo, que nos permitas vivir en pureza total para aquel que nos reconcilió con el Padre, ya que encontramos que en nosotros todavía el pecado tiene presencia. Dices en tu palabra: sí, vengo pronto. Y nosotros decimos: amén, ven, Señor Jesús. Que tu gracia sea con todos nosotros. Amén.